Bueno, buenos días a todos ustedes, los que se conectan desde diferentes zonas horarias en Centroamérica y Suramérica. Mi nombre es Andrea Bejarano, de Tate Medical en Israel. Nosotros somos una compañía especializada en distribuir y representar marcas en Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica. En el día de hoy nos presentamos con el catéter venoso central de la marca Kimal. Lo que vamos a presentar hoy es la evolución de un dispositivo que a través del tiempo pues, se puede considerar como un dispositivo que no ha tenido cambios, pero la marca Kimal ha desarrollado cambios innovadores en el mismo que hoy les vamos a presentar desde la clínica del producto hasta la evolución de un producto con todos los beneficios que podemos tener en él. ¿Quién va a estar a cargo de esto? La licenciada María Díaz Alonso, que ustedes tienen en pantalla. María es enfermera de la Universidad de Castilla en España. Se desempeñó muchos años en su carrera en España, pero luego estuvo trabajando y especializándose en cuidados intensivos en el Reino Unido, en la Universidad de St. George en Londres, donde ha trabajado también mucho tiempo. Luego de ello, trabaja como especialista clínico de la marca Kimal, sin dejar a un lado, pues obviamente, toda su labor como enfermera de cuidados intensivos. De pronto ella nos va a ampliar mucho más todo ello. Y vamos a disfrutar de este tiempo de entrenamiento. Todas las preguntas están abiertas. Si ustedes tienen alguna pregunta, les agradezco levantar su mano y yo voy a abrir sus micrófonos para que puedan hacerla. O hay un cuadrito de preguntas y respuestas donde yo voy a estar muy atenta para poderlas transmitir a todos ustedes y transmitírselas a María para que ella pueda abrir las respuestas a todos. Muchísimas gracias por estar acá y bueno, María, es todo tuya la audiencia. Buenos días y buenas tardes a todos. Nada, como comenta Andrea, yo soy María Díaz Alonso, soy la especialista clínica de Kimal y para contaros un poquito más sobre mí, pues lo que ha comentado Andrea, estudié enfermería en España, estuve un periodo corto trabajando en España y luego me trasladé a Reino Unido, donde ejercí la mayor parte de mi tiempo laboral. Me especialicé en cuidados críticos en una universidad allí de Londres y bueno, los últimos años donde he trabajado sobre todo ha sido en las unidades de críticos. Hace 2 años y medio empecé a trabajar con Kimal como especialista clínico, pero sí que es verdad que sigo haciendo algún turno extra en los hospitales como enfermera de críticos para mantener bueno, lo que tanto tiempo y esfuerzo cuesta conseguir, el conocimiento. Entonces sigo bueno, trabajando también de enfermera en Reino Unido. Y nada, hoy lo que vamos a ver, contaros un poquito la estructura de lo que va a ser la capacitación de hoy. Vamos a ver los catéteres venosos centrales, las vías centrales, los CVCs. Vamos a empezar un poquito con un poco una formación a nivel clínico, simplemente básicos, empezando a explicar qué es una vía central, la colocación, beneficios que tiene, contraindicaciones. Y luego lo que vamos a ver y donde nos extenderemos un poquito más es en el rango que tiene Kimal con estos diferentes catéteres, lo que podemos ofrecer acorde a las necesidades del paciente. Entonces, como bien ha indicado Andrea, si tienen cualquier pregunta durante la formación, no se esperen al final, levanten la mano y os abre Andrea el micrófono o lo pueden escribir por el chat, pero siempre recomiendo que no lo dejen para el final porque muchas veces se olvidan las preguntas, entonces no sientan ningún tipo de premura en interrumpir la formación en cualquier momento, ¿vale? Voy a compartir la pantalla para que... ¿Ven todos? Andrea, ¿podéis ver la...? Sí, ya está, Vale, ya está. perfecto.
Bueno, pues primero vamos a empezar con el catéter venoso, con esa aplicación clínica, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver un poquito, pues lo que he comentado, que es un CVC, las partes que tiene, los tipos que hay, dependiendo de, pues, el que nos vamos a focalizar es dependiendo de los lúmenes, los usos, ubicación, etcétera. Entonces, vamos a empezar un poquito con qué es un catéter venoso central. Una definición muy simple es un catéter que está insertado en una vena central cerca del corazón. Es decir, un catéter venoso central es inserción central con la punta del catéter a nivel central. Cuando hablo de central es sobre todo el tronco, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener? Una inserción, pues bien por interna yugular, femoral o incluso en la subclavia, y donde vamos a tener la punta del catéter, esa punta final del catéter siempre va a ser por encima del corazón, en la vena superior cava. Entonces, partes básicas de un catéter. Bueno, lo que vamos a tener por una parte en estos catéteres son los conectores, que normalmente siempre son de diferentes colores, para identificar pues, si es proximal, si es medial o distal. Por otra parte, vamos a tener los lúmenes, que pueden ser, en caso de quimal, translúcidos, como ven aquí, transparentes o opacos. Y luego, por otra parte, en esta zona vamos a encontrar también los clamps. Ya veremos más adelante con uno de los catéteres, una de las generaciones que tienen los catéteres de Kima, es que no tienen clamps. Ya veremos más adelante el por qué no tienen clamps. Otra de las partes del catéter es el cuerpo del catéter, que es lo que por regla general está introducido en el paciente. Lo que veremos de manera externa va a ser a partir de aquí para afuera, y lo que vemos de manera interna es desde este punto para adentro. ¿Qué digo que por regla general? ¿Por qué? Porque hay veces que se utiliza una longitud que igual es demasiado larga o tenemos un paciente bastante pequeño. Entonces hay veces que igual el catéter se quedan 2 o 3 centímetros de este cuerpo por fuera del catéter, por fuera del paciente. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, tenemos las luces o los puertos de salida, que vamos a tener puertos de salida proximal, medial o distal. Cuando hablo de distal es la parte más alejada, y cuando hablo de proximal es la parte más próxima al catéter. Y luego medial va a ser entre medias. ¿Qué tipos de catéteres nos vamos a encontrar? Pues bueno, en este caso, perdón que se ha eliminado la imagen, me gusta dividirlo dependiendo del número de lúmenes. Vamos a tener de lúmenes individuales o lúmenes múltiples. Sí, es cierto que por regla general se utiliza más de un lumen. ¿Por qué? Porque este tipo de catéteres se van a utilizar, por ejemplo, si es en un ambiente de unidades de intensivos, van a ser pacientes que van a requerir múltiples medicaciones. Entonces, un catéter de solo una luz sí que es verdad que no nos va a servir. Entonces sí que vamos a ir a catéteres múltiples. Por otra parte, ¿cuáles son los propósitos o cuáles son las indicaciones para la cual se va a utilizar estos catéteres? Pues bueno, no es solo una. Hay que tener en cuenta que no es solo por una de estos propósitos o de estas características, ¿vale? Sí que es verdad que es un conjunto, y es muy importante enfatizar en que es una evaluación del paciente. Se tiene que evaluar el paciente, el motivo por el que se necesita ese catéter, condiciones médicas que tiene ese paciente. Entonces, a pesar de que vamos a enumerar uno por uno estos propósitos, hay que tener en cuenta que no únicamente por uno. Cuando yo digo esto, ¿por qué? Por ejemplo, si tenemos un paciente que necesite rehidratación, es un paciente que ha venido a urgencias, que está andando, que está independiente, pero por lo que sea está deshidratado, no le vamos a poner una vía central. Probablemente se le ponga una cánula periférica, porque en ese instante lo que está indicado simplemente algo periférico. En cambio, si ese paciente, en lugar de venir andando, en lugar de venir independiente, viene porque ha tenido un accidente, viene inconsciente, aparte no solo requiere fluidos, va a requerir sangre, va a requerir otro tipo de medicación, vasopresores, sedación. Entonces, aquí sí que nos están indicando cuando llega al hospital, probablemente ese paciente se va a ir a UCI y va a requerir una vía central.
Otro de los propósitos para los que se puede utilizar estas vías centrales son transfusiones de sangre. Si nosotros tenemos un paciente que tiene una vía central y necesita una transfusión de sangre, se puede transfundir la sangre a través de la vía central. Infusiones de fármacos, ¿vale? Se pueden transfundir todo tipo de fármacos, incluso medicaciones vesicantes. Cuando digo medicaciones vesicantes, son esas medicaciones que tienen un pH o bien muy alto o bien muy bajo, o incluso la osmolaridad puede ser muy alta. ¿Esto qué puede pasar? Son medicaciones que son bastante agresivas en el sentido de, si yo administro este tipo de medicación, como puede ser una quimioterapia, por una cánula periférica, lo estamos transfundiendo, lo estamos administrando a una vena periférica. No es lo mismo una vena periférica que una vena central. La vena periférica va a ser más pequeña, la pared de esa vena va a ser más frágil, más delgada, y se puede llegar a afectar con este tipo de medicación. Aparte, el flujo que tenemos en este tipo de venas periféricas es menor. Entonces, cuando administramos este fármaco, aparte de poder afectar la pared del vaso, a la hora de diluirlo en la sangre, al tener un flujo menor, se va a diluir más lentamente. Entonces, se pueden transfundir cualquier tipo de fármacos en este tipo de vías centrales. ¿Qué más se puede hacer? Se puede también monitorizar la presión venosa central. Sí que es verdad que vamos a necesitar una línea extra que se va a unir o se va a acoplar a la vía central, al conector de la vía central, pero se puede medir también la presión venosa central. Hay muchos casos en los que se ve esta medición, por ejemplo, en pacientes de UCI o incluso en quirófano. Es otro tipo de monitorización para observar más cercamente todos los aspectos del paciente. Ahí sí que es verdad que ponemos cateterismo de la arteria pulmonar. Esto ya sería otro tipo de catéter, pero sí que es verdad que es una técnica similar. ¿Qué más? Acceso, por ejemplo, venoso de emergencia para pacientes en los que no se puede obtener acceso periférico. Si bien es verdad que cuando, por ejemplo, es una urgencia, va la ambulancia, están en la calle, no les van a poner una vía central. Probablemente van a intentar periférica y si no pueden periférica, va a ser ósea. Pero una vez que ya ha llegado a nivel hospitalario, ya está en el hospital, sí que es verdad que cuando ya ven que se está estabilizando el paciente o que puede llegar a estabilizarse, se le pone una vía central. Si no, mientras tanto, se utilizará vía ósea en lo que se coloca una vía central. ¿Vale? Estos son diferentes propósitos para los que se puede llegar a utilizar estas vías. Otro de los propósitos, por ejemplo, es la nutrición parenteral. La nutrición parenteral también se puede administrar a través de una vía central o de un CVC. Para hablar un poquito de anatomía, va a ser algo muy básico, no necesito que sepan toda la anatomía, pero sí que es verdad que un conocimiento básico tanto por una parte de lo que es el corazón, esto sería la parte derecha, o sea, el pulmón derecho, pulmón izquierdo. Entonces, esta sería la parte derecha del corazón y la parte izquierda del corazón. Por una parte, que vamos a tener aquí la vena superior cava, que se bifurca en la subclavia derecha y la subclavia izquierda. ¿Vale? Bueno, sería brachiocefálica, perdón, y subclavia. Pero bueno, vamos a ir directamente a la subclavia. Y luego esta sería la interna yugular derecha, externa yugular derecha y en lo mismo en el lado izquierdo. Interna y externa yugular. Y por aquí abajo vamos a tener la vena inferior cava, que se unirá luego a las femorales. ¿Vale? Entonces, ubicación. ¿Qué ubicaciones o qué inserciones se pueden hacer? Pues bueno, se puede hacer a nivel subclavia, es decir, el punto de inserción donde vamos a empezar va a ser a nivel de subclavia o incluso a nivel de interna yugular, como es en este otro ejemplo. Otro de los posibles puntos de inserción, pero que sí bien es verdad, es menos utilizado, son las femorales. ¿Por qué las femorales son menos utilizadas? Bueno, hay más riesgo de hemorragia, también tenemos una arteria muy cerca, aparte es una zona un poco comprometida en el sentido de la articulación, el movimiento y el riesgo de infección que tenemos ahí. Entonces, sí que es verdad que las que se suelen utilizar más son o bien las subclavias o las internas yugulares.
En el caso, por ejemplo, que tengamos un quemado o incluso un paciente que se le ha hecho una cirugía facial y no se puede utilizar tampoco ni bien subclavia interna yugular, iremos directamente a la femoral. Importante la ubicación. ¿Cómo se corrobora? Cuando el doctor o la doctora hace una inserción de un CVC, de una vía central, es muy importante corroborar que está en el sitio correcto. ¿Dónde la queremos? Como hemos mencionado, en la vena superior cava. Muy importante, ¿cómo sabemos si la hemos colocado en el sitio correcto o no? Hay diferentes técnicas, ¿vale? La más extendida o la que se suele hacer en más zonas es unos rayos, una radiografía post-inserción, una radiografía de tórax, en el cual vamos a ver si el catéter está, uno, en el sitio correcto y dos, a nivel correcto. Entonces, para que lo vean un poquito más claro, lo que se va a ver, nosotros no vemos los vasos, no se ven las venas ni las arterias en una radiografía de tórax. Entonces vamos a utilizar puntos anatómicos. En este caso, el punto anatómico que vamos a utilizar es lo que se conoce como la carina. ¿La carina qué es? El punto de bifurcación de la tráquea al bronquio derecho, bronquio izquierdo. Entonces vemos aquí la tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo, la carina sería este punto. Normalmente, ¿qué vamos a ver? La carina, lo que vamos a buscar en la radiografía, una vez que se ha insertado el catéter, es la carina y que la punta del catéter esté 1 centímetro por debajo o hay veces que por encima de la carina. Bien, es verdad que normalmente se utiliza por debajo. ¿Por qué? Porque queremos la punta del catéter en el tercio inferior de la vena superior cava. Para darles un ejemplo, está bastante amplificado. El catéter en este caso está orientado verticalmente y la punta se proyecta sobre la ubicación anatómica de la vena superior cava, que está aproximadamente a 1,5 centímetros por encima del nivel de la carina. Este es el lóbulo superior del pulmón derecho y aquí es donde vemos el catéter. Es verdad que está bastante amplificado, ¿vale? Entonces, para que lo vean un poquito mejor, esto sería la tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo y aquí tenemos la carina y aproximadamente está a 1,5 centímetros por encima de este nivel de la carina. Entonces, eso es una posición ideal para catéteres del lado derecho para la administración, pues como hemos comentado, de líquidos, medicación, monitoreo de la presión venosa, etcétera. Pero no es algo para largo plazo. Es decir, si requerimos, por ejemplo, una quimio, a no ser que sea de urgencia, la quimio que vamos a utilizar, pues un PIC, por ejemplo, o un puerto, ¿vale? Un puerto. Otro ejemplo que se ve un poquito mejor. Aquí tenemos una inserción por subclavia derecha. Aquí vemos el catéter, todo esto es el catéter. ¿Y dónde tenemos la tráquea? Tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo y carina. Aquí el catéter pasa por debajo del nivel de la clavícula. El catéter distal está orientado verticalmente, como ven, y la punta se encuentra 1 centímetro por encima del nivel de la carina, es decir, la posición idónea. Así es como se suele comprobar que está en el sitio correcto. Y bien, es verdad, he estado en diferentes hospitales y dependiendo del equipo que tengan alrededor, si tienen acceso a radiografía portátil o no, se utiliza esto, se pueden llegar, he visto en hospitales que utilizan el microbubbling, que es verdad que es una técnica que se utilizó hace mucho tiempo, pero que sigue siendo pues efectiva. Sí que es verdad que lo que está estandarizado es una radiografía de tórax. Es muy importante hacer la radiografía de tórax por dos motivos. Uno, para verificar la colocación del catéter y dos, para verificar que durante la inserción no se ha provocado un neumotórax. ¿Por qué? Porque a la hora de la inserción tenemos el pulmón aquí. Si no tenemos cuidado, si la inserción se hace de manera incorrecta o por lo que sea ha habido un error y se ha punzado el pulmón, en una radiografía post-inserción se descubrirá, se verá que se ha provocado un neumotórax y se podrá tratar lo antes posible. Entonces, ¿qué beneficios tiene este tipo de catéteres? Pues bueno, por una parte lo hemos mencionado ya, se puede monitorizar la presión venosa central, CVP.
tenemos un acceso central, ya no es periférico, vamos a tener el acceso circulatorio central con mayor rapidez. Se puede extraer sangre en estos catéteres, se puede aspirar, se descarta unos 5 mililitros, que es el residuo que está dentro del catéter, y después se puede aspirar y extraer sangre para analizar. Lo que vamos a hacer es evitar que tengamos que punzar o pinchar al paciente cada día o incluso cada 12 horas o 6 horas, dependiendo de lo crítico que esté el paciente. Este tipo de catéteres también tiene beneficios especiales, pues para administrar líquidos en una vena más grande, como hemos mencionado. Puede permanecer en el cuerpo durante un periodo más largo de tiempo en comparación con un catéter periférico. Cuando digo más tiempo, pues bueno, aquí es hasta 28 días. Un catéter o una vía periférica, una cánula periférica, es hasta 72 horas, por regla general. Estos catéteres son hasta 28 días. Si bien es verdad que lo estandarizado, lo que se recomienda, ya no solo Kima, sino lo que se recomienda a nivel internacional es cambiar estos catéteres cada 10-14 días. Por tema de infección y por tema de colocación. Sí que es verdad, a mí se me han dado casos en los que en el día 10 el protocolo de mi hospital era cambiar el catéter en el día 10, pero en el día 10, mi paciente estaba muy inestable, el catéter no tenía síntomas ni signos de infección, funcionaba perfectamente, entonces se decidió que no hacía falta cambiar el catéter. Una vez que ya se estabilizó el paciente, se cambió el catéter. ¿Qué más? Reduce también el trauma y la ansiedad al paciente en relación con la administración del tratamiento, es decir, que tenemos menos dolor y trauma causado por la canulación frecuente y la administración de medicamentos. Importante también, lo hemos mencionado, proporciona acceso venoso a largo plazo en comparación con una línea periférica. También proporciona una vía de administración más segura para la terapia vesicante que hemos mencionado antes, en comparación con el acceso periférico o de línea media, ya que hay menos riesgo de extravasación con estos dispositivos en comparación con los dispositivos periféricos. Y aparte, otra de las ventajas es que tenemos múltiples puertos. En una cánula periférica tenemos un puerto que, podemos poner una extensión de 3 lúmenes, pero con estos catéteres podemos llegar a tener hasta 7 lúmenes. ¿Qué riesgos tiene este tipo de catéteres? Pues bueno, por una parte tenemos el riesgo de infección. Lógicamente es un catéter a nivel central, siempre va a tener un riesgo de infección mayor que, por ejemplo, uno periférico. Cambios semanales del vendaje. Bueno, aquí el apósito se ha recomendado que se cambien este tipo de catéteres cada 7 días, a no ser que esté húmedo o que se esté retirando o que esté sucio. Si tenemos un apósito de una vía central que está húmedo en el día 3 y se está quitando, hay que cambiarlo, no hay que esperar hasta el día 7. Pero es algo a tener en cuenta. Hay durante la inserción, lógicamente, un mayor riesgo de neumotoras o de punción arterial en comparación con una inserción periférica. Tiene también disminución de la tasa de éxito con la inexperiencia, pero bueno, esto es aplicable casi a cualquier técnica. Y también se puede dar caso que haya una malposición del catéter y es más común en la subclavia derecha, ¿vale? Hay veces que sigue recto o incluso que sube para la interna yugular. También por el tema de la clavícula hay veces que se puede hacer una malposición. Sí que es verdad que para hacer una inserción subclavia la persona tiene que tener bastante experiencia porque sí que es verdad que la aguja, la angulación de la aguja es un poco más compleja. Entonces hay que tener un poquito más de cuidado. Lo que voy a poner ahora es un vídeo de cómo se inserta este tipo de catéter. Entonces, pues bueno, siempre vamos a necesitar asistencia, aunque sí que es verdad que hay veces que no se tiene asistencia y se tiene que manejar uno. Sí que es verdad que no es una técnica completamente estéril, pero se tiene que hacer lo más estéril posible. En este caso se está
es una inserción con ultrasonido. Vamos a utilizar la ecoguiada. Aquí lo que está haciendo es colocando el cobertor en el cabezal y en el cable del ecógrafo. Una vez que ya tenemos el paciente con todos los campos estériles, lo que vamos a hacer es visualizar que tenemos un buen acceso. En este caso voy a utilizar la yugular interna. También tenemos que asegurarnos que no está ocluida y que se puede acceder bien por ese punto, si no nos cambiaríamos de sitio. Lo que va a hacer ahora es administrarle anestesia local. Lidocaína se suele utilizar del 2%, pero hay gente que utiliza un 1%. Pero bueno, lidocaína, anestesia local a lo largo de la inserción. Y mientras que está haciendo efecto, es muy importante asegurarnos de que todo el equipo funciona correctamente. Aparte de tener todo listo y aparte de activar la válvula. Pero eso lo veremos más adelante. Aparte de asegurarnos que tenemos todo listo, hay que asegurarnos que es el paciente correcto, que tenemos el consentimiento y que verdaderamente está indicado una vía central. Entonces, todo esto es muy importante. No sería la primera vez que se coloca una vía central en el paciente que no se debe. Una vez que nos hemos asegurado de que todo funciona, lo que vamos a hacer es conectamos jeringa y aguja, siempre de una manera rotativa para que se conecte mejor, y vamos a guiar con el ecógrafo la aguja hasta el punto de inserción, hasta esa vena. Y nos vamos a asegurar que no traspasamos la base, la pared de la vena de manera posterior. Entonces, una vez que se inserta, tenemos ese reflujo venoso, que en este caso tenemos sangre azul, porque es un equipo anatómico. Una vez que lo tenemos aquí, está haciendo el paso de retirar jeringa e insertar la guía, pero también con nuestro equipo, que lo veremos más adelante, podríamos poner la guía a través de la jeringa y de la aguja sin tener que desconectar la jeringa. Una vez que ya tenemos la guía insertada, retiramos aguja. Este es el otro paso que comentaba, que se podría también, pero bueno, lo veremos un poquito más adelante. Pero una vez que ya tenemos la guía puesta, lo que vamos a hacer es retirar la aguja. No sé si se ha quedado. Vale. Ahí está retirando la aguja, manteniendo siempre una sujeción en la guía para asegurarnos que no se mueva. Y vamos a utilizar la guía para, uno, colocar el dilatador y dilatar la zona para que luego nos sea más fácil colocar el catéter. Sí que es verdad que hay gente que en este punto lo que hace es coge el ecógrafo y asegura que la guía está en el sitio correcto. Antes de poner el dilatador, muchos doctores y doctoras utilizan el bisturí para hacer una pequeña incisión para la hora de colocar el dilatador que sea menos traumático para la piel. Hay gente que lo utiliza y hay gente que no. Entonces colocaríamos el dilatador y una vez que ya hemos dilatado esa zona, lo retiramos y colocaríamos el catéter, siempre manteniendo ahí la guía. La guía es la que nos va a ayudar a colocar el catéter dentro del vaso. Entonces ahora colocamos el catéter por la guía y de ahí al paciente. La guía nos saldrá por uno de los conectores y aquí ya sujetamos la guía con la mano no dominante, colocamos el catéter y una vez colocado retiramos la guía. Una vez retirado lo que vamos a hacer es suturarlo. Vamos a coser 2 puntos para tener una sujeción y luego colocaremos un apósito para cubrir el punto de inserción. Bueno, posicionamiento de la punta del catéter venoso central. Esto ya lo hemos visto antes. ¿Dónde queremos el catéter? En la vena cava superior, en el tercio inferior. Entonces, ¿qué se suele utilizar? Lo hemos mencionado, una radiografía de tórax.
pero también hay otras técnicas que están empezando a utilizarse ahora. Si bien es verdad, se suelen utilizar más con otros catéteres, pero bueno, otra técnica, que sería otro método alternativo, es el sistema que se basa en los cambios electrocardiográficos que se produce a medida que el CVC avance hacia la vena cava y que se visualiza en el monitor del electrocardiograma. Entonces, paralelamente a este avance, la onda P en el electrocardiograma, que está representada en ese dibujo, varía en amplitud. Entonces, sabemos cuando está en amplitud, cuando está en el sitio correcto, que alcanza una amplitud de punto máximo. Entonces, la punta del catéter nos indica que está en el sitio correcto. ¿Qué se suele hacer? Lo que se suele hacer es, se suele ir avanzando. Cuando vemos que ha alcanzado una amplitud máxima y que automáticamente luego se vuelve negativa, es porque estamos, cuando se vuelve negativa, porque ya estamos en la aurícula derecha, estamos dentro del corazón. Entonces, retrayéndola un poquito, tendremos esa amplitud máxima y sabremos que estemos justo por encima del corazón, en la posición donde queremos. Esto, bueno, es un poco un gráfico para que vean esta técnica guiada por electrocardiograma. ¿Qué se necesitaría? Bueno, el paciente, esto es el corazón, tendríamos los electrodos que están conectados al monitor para tener el electrocardiograma del paciente. Luego tendríamos otro monitor externo, el switch, que bueno, depende de la compañía que lo hayan comprado. Y luego tendremos otro cable que va conectado a este switch y que todo va conectado al monitor. Este cable de electrocardiograma también está conectado a la guía que está dentro del catéter. Es esta la que nos va a indicar a qué nivel estamos avanzando. Pero bueno, normalmente lo que se suele utilizar es la radiografía de tórax. Muy, muy, muy importante, ya no solo el catéter y el tema clínico, el cuidado del catéter central. Es muy importante tener un buen mantenimiento y control del catéter. Sí que es verdad que la gestión varía mucho dependiendo de los países, incluso dentro de cada país varía mucho dependiendo del hospital. Entonces, muy importante tener unas buenas guías y una buena práctica clínica. Podemos tener uno de los mejores catéteres del mundo y insertado por el mejor doctor del mundo, que si no se hace un buen mantenimiento y cuidado por parte de enfermería, ese catéter no durará. Entonces, aquí es muy importante que haya una buena comunicación entre enfermería y doctores. ¿Por qué? Porque si una enfermera ve que tiene síntomas de infección, que el lugar de inserción se está empezando a poner rojo, incluso en tacto, con el tacto está caliente, eso es un síntoma de infección. Hay que decírselo al equipo médico para empezar un tratamiento. ¿Por qué? Porque si no se trata, al final, ¿qué vamos a tener que hacer? Retirar el catéter. Flaseado regular, permeabilización regular del catéter, muy importante porque si no se nos obstruirá. Muy importante también, hemos administrado una medicación, y estos son ejemplos, pero hemos administrado una medicación y lo desconectamos y no permeabilizamos y limpiamos el lumen. ¿Qué va a pasar? Se va a obstruir. ¿Por qué? Porque no hemos limpiado, entre comillas, todo el lumen. ¿Vale? Entonces, muy importante, cuidado y mantenimiento del catéter. Bueno, la retirada la vamos a pasar. Y esto ya lo hemos comentado antes, pero bueno, la duración, lo que se indica por protocolo, ya no solo Kimal, ¿vale? Cualquier compañía, lo que está estandarizado y la recomendación a nivel internacional es que estos catéteres se cambien cada 10 días. Sí que es verdad que los catéteres, la gran mayoría de los catéteres en el mercado, ya no solo Kimal, duran hasta 28 días, pero la recomendación y también la recomendación por parte de las compañías es cambiarlo, es seguir la recomendación que hay y es cambiarlo cada 10 días. Pero bueno, puede durar hasta 28 días. Hola María, ¿Sí? de hecho esta fue una de las preguntas que ahorita recibimos en el chat. ¿Sí? Preguntó Gisela Pajares, cada qué tiempo se cambia un CVC? ¿Existe un protocolo o de qué depende? Sí, a ver, el protocolo que está y lo que se ha demostrado a nivel científico, a nivel clínico y de estudios, es la recomendación es cambiar estos catéteres, no solo Kimal, cuando digo ahora vía central, es cualquier compañía, es cada 10 días. Sí que es verdad que las compañías los testean
y la duración, estos catéteres pueden durar hasta 28 días. Si la recomendación es cada 10 días, yo lo cambiaría cada 10 días. ¿Por qué? El riesgo de infección aumenta, aunque el catéter esté bien, el riesgo de infección relacionada con el catéter aumenta. Cuando pasa en el día 10, aumenta exponencialmente. Entonces, varía en eso. Si yo en el día 5, por ejemplo, tengo un catéter que está obstruido, ninguno de los lúmenes me funciona, el punto de inserción tiene síntomas, de infección, yo voy a quitar ese catéter, no me voy a esperar hasta el día 10. Voy a hablar con los médicos y decirle, el catéter no me funciona, tiene síntomas de infección, creo que habría que retirar. ¿Por qué? Porque lo único que si mantenemos un catéter que está infectado, lo único que estamos haciendo es mantener la infección también. Entonces se recomienda cambiar. Pero el ejemplo que he dado antes, si yo tengo un catéter en el día 10 en un paciente que está muy inestable, que además no tiene signos de infección, que el catéter funciona, que los lúmenes funcionan, que está todo bien, no necesito cambiar el catéter en el día 10. Aquí se prioriza, siempre hay que hacer una evaluación. No es todo blanco o negro, cada paciente es un mundo. Es verdad que hay protocolos a seguir, pero en ciertas protocolo es cada 10 días. Pero yo tengo un paciente que está muy inestable, no le voy a poner en riesgo de un procedimiento tan invasivo, teniendo en cuenta que el catéter funciona bien, ¿vale? Entonces, recomendación cada 10 días, pero se pueden mantener hasta 28. ¿Alguna pregunta más en tema clínico? Y ya pasamos directamente a los catéteres de Kimal y los diferentes catéteres que tenemos. Acá preguntan pregunta Andrea Rivera, ¿por qué no tienen clamp? ¿Es hasta máximo 14 días o hasta 28? No, no me queda claro. A ver, el tema de los clamps lo vamos a ver ahora más adelante, el por qué alguno de los catéteres Kimal no tiene clamps, así que eso lo vamos a ver ahora en un momento. Por ahora no te voy a contestar a eso porque lo vamos a ver. Y luego el tema de los 14 días, 28. Lo que está testeado y lo que pone en el Intents of Use, en el UFI, creo que se dice, IFU, que da Kimal o que dan las compañías es hasta 28 días. Pero como la recomendación clínica a nivel de estudios clínicos que se ha hecho a nivel general, no solo de una compañía, es la recomendación cambiarlo cada 10, se recomienda cambiarlo cada 10. Pero un mismo catéter de manera acumulativa puede durar hasta 28 días, pero se recomienda cambiarlo cada 10 días. ¿Vale? Entonces, ahora voy a compartir otra vez la pantalla para ver lo siguiente, que lo que vamos a ver ahora va a ser el producto de Kima, los diferentes catéteres que tiene Kima. ¿Vale? Entonces, bueno, por una parte, vamos a dividir, va a haber una división de dos partes con los catéteres venosos de Kima, catéteres venosos centrales. Por una parte, se conoce como el género se conoce como los catéteres Altius, los CVC Altius, y por una parte vamos a tener el Altius Classic, que es el que ven en la derecha, este de aquí, el Altius Classic, y luego vamos a tener el Altius que se conoce más como Altius de segunda generación. Es decir, vamos a tener un Altius clásico, un CVC clásico y luego la evolución, que va a ser el Altius segunda generación. Dentro del Altius de segunda generación, en el clásico únicamente tenemos uno, que es el clásico y ya está. Con diferentes longitudes, diferentes tamaños, diferentes números de lúmenes, que los veremos más adelante. Pero dentro del Altius segunda generación, dependiendo de las necesidades del paciente, podemos como crear nuestro propio catéter. Es decir, hay diferentes. Tenemos por una parte el Altius Pro HP, que en este caso el Pro es de antimicrobiano. Vamos a tener un cobertor antimicrobiano y aparte uno de los lúmenes es de alta presión. ¿Para qué vamos a utilizar un lumen de alta presión? Para un volumen mayor, que va a ser de 10 mililitros por segundo, y también para administración, por ejemplo, de contraste. El contraste, cuando se administra el contraste, es a través de un inyector
el contraste, hay que tener en cuenta que la viscosidad es muy alta, entonces se requiere mucha fuerza, mucha presión, se va a generar dentro del lumen para administrar el contraste de una manera muy rápida. ¿Qué pasa? Esta presión que se genera intraluminar es muy alta y en ciertos catéteres que no están testados, que no están probados para soportar estas presiones, se puede fracturar el catéter. Entonces, lo que hemos hecho es crear un catéter, uno, en este caso, es antimicrobiano y aparte uno de los lúmenes se puede administrar contraste hasta 300 psi, ¿vale? Que es el tema de la presión, 10 mililitros por segundo. Entonces, en un caso, por ejemplo, un paciente de UCI requiere ir al escáner, que se le administre contraste. Antes que se hacía, o lo que se suele hacer ahora también, se tiene que poner una nueva línea periférica, se pierde tiempo, hay veces que el paciente tiene unas venas muy frágiles o está deshidratado, es muy difícil insertarlo y ya le llevamos al escáner para que se administre el contraste. En cambio, si ya tenemos un paciente con un Altius HP, sabemos que el lumen morado, que va a ser el de alta presión, que lo vamos a ver, lumen morado es para administración de contraste y se puede administrar también contraste. No vamos a perder el tiempo ni los recursos en tener que poner una vía periférica. Otro de los catéteres que tenemos es el Altius Pro, que en este caso, como hemos dicho, el Pro es antimicrobiano. Este únicamente será antimicrobiano. Por otra parte, tenemos el Altius HP, que en este caso, ¿qué va a ser? Solo de alta presión. Entonces, el primero que es la combinación del antimicrobiano y del HP. Y aparte luego tenemos el Altius estándar de segunda generación, que ni tiene antimicrobiano ni tiene lumen de alta presión. Entonces, características que vamos a tener. Por una parte, para Classic y para segunda generación, Altius Classic, que es el que hemos visto antes. Altius Classic y Altius segunda generación, para todos los de segunda generación y Altius Classic, características generales que vamos a tener de este catéter. Por una parte, el kit. El kit que viene, que va a ser este, que ahora lo vamos a ver, es igual tanto para segunda generación como para Classic. También es común el alto contenido en bario. Tenemos alto contenido bario en los catéteres, ¿para qué? Para que haya una mejor visualización del catéter cuando se hace una radiografía de tórax. Sí que es verdad que esto es bastante común ya en casi todos los catéteres de vía central, ¿vale? No solo quimio. Tecnología multitubo. Esta especificación, esta característica es común en Classic, en Altius Classic y en Altius segunda generación. No sé si lo pueden observar, pero estas tres primeras especificaciones, características, están en un color azul más oscuro. Esto es para Classic y para segunda generación. En cambio, estas dos especificaciones últimas, que están en un azul más claro, es únicamente para Altius segunda generación. Ahora más adelante vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar dentro del kit? El kit es igual para Classic como para segunda generación. ¿Qué nos encontramos dentro del kit? Por una parte nos vamos a encontrar una guía de nitinol, un alambre de nitinol que es resistente a las torceduras, a los kinks y un dispensador único controlado por el pulgar. ¿Cómo está controlado por el pulgar? Con esta rueda dentada. Aquí sí tienen la oportunidad cuando vayan a presentar el kit a un doctor que le dejen sujetar el dispensador. Es una de las características que gusta mucho porque por regla general lo que encuentran en otras empresas es dónde está la guía. La guía está como en un tubo de plástico que está agarrado por dos puntos. Hay veces que la guía se sale, entonces es algo más incómodo. A la hora de la inserción de la guía por la aguja es más incómodo. En cambio, con esta rueda dentada y con el sistema cerrado y ergodinámico va a ser mucho más fácil. ¿Qué encontramos también? Esta guía de nitinol. Lo que se utilizaba antes eran guías de acero. ¿Qué pasa? El acero, características buenas que tiene, la rigidez que tiene. Lo malo que tiene es también su rigidez. ¿Por qué? Porque no tiene flexibilidad. Entonces, si intentamos hacer con una guía de acero lo que ven aquí en la imagen, se torcerá y producirá un kink, un ángulo en 90 y no se podrá utilizar la guía. Hay otras guías que son también calidades muy bajas que me ha pasado cuando he ido a visitar a clientes y me han dicho, mira,
el kit de X empresa no me gusta porque la guía se deshilacha. Cuando la saco se deshilacha. Entonces, muy importante tener una guía de alta calidad. El nitinol, una guía de nitinol, una vez que prueban una guía de nitinol, nunca se van a volver a cambiar a una de acero. Entonces, muy importante también mostrarles la flexibilidad y resistencia que tienen este tipo de guías. ¿Qué más nos vamos a encontrar dentro del kit? Nos vamos a encontrar una aguja introductora ecogénica superafilada. Lo que va a prevenir esta característica ecogénica es la punción de la pared posterior del vaso. En la punta, aquí no se ve muy bien en la imagen, pero si tienen acceso a una de las agujas de Kimal del kit, van a ver que en la punta tiene como un color un poco más grisáceo áspero. Simplemente es que esa punta se visualiza muchísimo mejor en el ecógrafo. Esto no significa que una aguja normal no se visualiza también, pero la imagen no es tan clara. Entonces aquí es muy importante tener una imagen clara de la punta de la aguja. ¿Por qué? Porque quiero saber dónde está esa punta de la aguja en todo momento. No quiero atravesar el vaso. ¿Vale? Entonces vamos a prevenir esa punción, perdón, de la pared posterior del vaso. ¿Qué más nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar una jeringa de 5 mililitros, que es una Rollinson Syringe. Básicamente es una jeringa de 5. Las características que tienen el tubo que ven azul y luego una válvula aquí cerrada. ¿Para qué nos sirve? Nosotros cuando hacemos la inserción, como han visto en el vídeo, conectamos jeringa a la aguja, ¿verdad? Una vez que ya tenemos retorno venoso y ya tenemos aquí sangre porque la punta de la aguja está en el vaso donde queremos, normalmente ¿qué se hace? Se aspira, tenemos retorno venoso y mucha gente, muchos doctores lo que hacen es retiran la jeringa e introducen la guía a través de la aguja. ¿Qué pasa? Muchas veces, si no tenemos una buena sujeción de la aguja, al retirar, al desconectar la jeringa, se puede llegar a movilizar la aguja y se puede llegar a desplazar. Entonces, nosotros la opción que hemos dado para prevenir este tipo de complicaciones es que no se requiera retirar la jeringa, sino que se puede introducir la guía a través de la jeringa y a través de la aguja. Aquí es muy importante, si recuerdan cuando hemos visto el vídeo, en la preparación, cuando ya hemos puesto la anestesia local, cuando se está preparando o ya está todo preparado y estamos asegurándonos que todo funciona, algo muy importante que tienen que recordar a sus doctores es activar esta válvula. ¿Por qué digo activar esta válvula? Esta válvula está nueva, está dura. Entonces, ¿cómo la activamos? Introduciendo la punta del dispensador en la válvula hasta el fondo y sacarla. De esa manera activamos esa válvula. ¿Para qué activamos esa válvula? Para que a la hora de cuando estamos haciendo la inserción y tengamos que colocar el dispensador en la aguja, en la jeringa, perdón, sea mucho más fácil y no tengamos que apretar tanto para introducir la cabeza o la punta del dispensador. ¿Vale? ¿Qué más encontramos dentro del kit? Dentro del kit nos vamos a encontrar un bisturí de número 11, un mini bisturí con una capucha de seguridad, un dilatador hidrofílico para una introducción más suave, tiene una capa que está inactiva en la parte azul, en la parte, perdón, blanca, que cuando lo sumergimos y sacamos de salino en salino, incluso si lo quieren probar en agua, se va a activar y va a crear una pared más resbaladiza para hacer una inserción aún más suave, una introducción aún más suave, para prevenir este tipo de traumatismos. Y luego vamos a tener un ala secundaria de fijación, o un ala de fijación secundaria, mejor dicho. ¿Para qué nos sirve? Esto es en caso de que pongamos un catéter que es demasiado largo y se nos quede demasiado del cuerpo del catéter por fuera del paciente, y para tener una mejor sujeción, aparte de los 2 puntos de sutura que se colocan en las alas del catéter, podemos poner otras 2 más a modo de fijación secundaria. Muy importante, y aquí me gustaría hacer mucho hincapié, sobre todo cuando lo presentan delante de los doctores y doctoras. ¿Por qué es tan importante la guía de nitinol y qué tiene de bueno esta guía de nitinol? ¿Cuáles son las complicaciones de tener, por ejemplo, una guía cero o una guía de muy baja calidad? Que pase esto, o incluso que se deshilache, como hemos mencionado. Si esto pasa dentro del paciente, nosotros tenemos que retirar la guía. Os puedo asegurar
que va a ser complicado, aparte de peligroso. Muy importante también, no queremos que se parta. Se han dado casos con guías, pues bueno, con una calidad un tanto baja, que se ha llegado a partir 0,02 o 0,1, no se han dado cuenta y ese 0,1 centímetros ha viajado por el sistema circulatorio. Se dio un caso en el que llegó hasta el corazón. ¿Vale? Ya se pueden imaginar la catástrofe que eso puede llegar a suponer. Entonces, es muy importante el tener una guía de buena calidad y flexibilidad. Es muy importante. Vale, vamos a recordar, a recapitular las especificaciones generales del Altius CVC Classic y de segunda generación. Por una parte, que es lo que acabamos de ver, el kit. El kit es igual para ambos. La otra especificación era la tecnología multitubo. La tecnología multitubo es una tecnología que está patentada de fabricación de CVC de Kimal. Lo que vamos a ver son lúmenes redondos perfectos. ¿Esto qué es? Es como nosotros creamos estos catéteres. Nosotros no creamos una parte del catéter, otra y pegamos en medio. Se crea todo el catéter. Si es de 7 lúmenes como en este, son 7 tubos totalmente independientes que los unimos en otro, en el cuerpo del catéter. Cuando digo unimos no significa que uno de los lúmenes se va a unir a otro, siempre van a ser tubos totalmente independientes. Entonces, en ningún momento el flujo se va a ver ininterrumpido y aparte vamos a tener lúmenes totalmente redondos para un mayor flujo laminar. ¿Vale? Esta es otra de las características que es aplicable a Altius segunda generación y Altius Classic. Y la tercera característica común en ambos era el alto contenido en bario. El alto contenido en bario, como he mencionado, es simplemente para que se vea mejor en una radiografía de tórax. Pero ese bario no se va a diluir en el paciente, ¿vale? Está integrado en el catéter. Ahora, las dos últimas características que vamos a ver solo se aplica a los catéteres de segunda generación. ¿Qué catéteres son estos? Estos. Al Classic no, solo a los de segunda generación. Entonces, ¿qué características son estas? Aparte de las que hemos visto, vamos a tener los Luer Safe, los conectores libres de aguja integrados en el catéter, como ven aquí en la imagen. Este conector está integrado en el lumen, no se puede desconectar, no se puede retirar. ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, es un sistema de cierre automático. Es por eso por lo que no vamos a necesitar los clamps. ¿Un clamp para qué sirve? Para cerrar el lumen. ¿Por qué? Porque si yo desconecto la medicación es un puerto abierto, ¿verdad? En cambio, como aquí tenemos los conectores libres de aguja integrados en el lumen, si algo se desconecta de aquí, automáticamente la válvula se va a cerrar. Entonces, ¿qué riesgos tenemos con los otros catéteres que no tienen esto integrado? Ha pasado y está reportado. Ahora os enseñaré un ejemplo. Era un paciente UCI, tenía un catéter que no tenía estos conectores integrados, había un sistema de suero conectado, estaba pasando medicación, por error, sin que nadie se diera cuenta, ese sistema se desconectó, por lo que el conector de la vía central quedó totalmente abierto. ¿Qué pasó? Entró aire y produjo una embolia pulmonar. Lamentablemente en ese caso el paciente falleció y ahora os enseñaré el reporte. Entonces, con estos sistemas, si esto pasa en este tipo de catéteres, si algo se desconecta de manera accidental, automáticamente la válvula se va a cerrar. Ni entra ni sale nada, a no ser que yo lo vuelva a conectar. Es una válvula mecánica. Entonces, es uno de los beneficios que tiene estos conectores integrados. Y aparte también, por el mismo mecanismo, va a reducir las infecciones relacionadas con el catéter. Este es uno de los reportes que está publicado, está en internet si lo quieren ver. Es de un paciente del NHS, que es el Sistema Nacional de Salud de Reino Unido, y fue básicamente un aviso de seguridad, una embolia gaseosa después de dejar abierto el puerto de CVC. Lamentablemente, el paciente falleció. Se quedó desconectado, entró aire, produjo una embolia pulmonar y el paciente falleció.
Entonces, muy importante aquí la manipulación de las líneas centrales y si aparte le ponemos un sistema mecánico de prevención, mejor aún. La otra Em, especie... ¿Sí? Disculpa María, no, solo para preguntarle a Andrea Rivera, que ella era la que había hecho la pregunta de por qué no tenían clams, si quedó claro para ella o quiere algo adicional respecto a los conectores LuerSafe que tienen nuestros catéteres. Permíteme. Pregunta Andrea Rivera, ¿hay alguna marca de la competencia que también funcione con el sistema de cierre automático o es patente de Kimal? Únicamente por ahora lo tiene Kimal. No tiene la patente es en la tecnología multitubo, pero únicamente Kimal tiene estos conectores en- integrados. Perfecto. Pregunta en el live Jairo González. Hola, buenos días. ¿Por dónde está la guía? ¿Te refieres a por qué ¿Por dónde sale? lumen Supongo. sale? Imagino yo. Si Sí. quieres, Jairo, permíteme, yo abro el micrófono si ellos quieren. Está abierto tu micrófono por si quieres sumar algo más a tu pregunta, pero pues imagino que es por dónde sale. Bueno, entiendo que la pregunta es por dónde Sí, sale. Ah, perdón. buenos Sí, sí. días. Buenos días. Buenos días, disculpa. Y entiendo que no puedo sacar los conectores de flujo. ¿Y por Eso dónde es. sale la guía cuando hago la punción? La guía sale también por aquí, atraviesa la válvula. No sé si se acuerdan en el vídeo, si no ahora os pasaré una imagen, pero lo que vamos a notar cuando se está introduciendo el catéter por la guía es una cierta resistencia, pero mínima, y automáticamente pasa la guía. Os podría enseñar, si quieren, ahora más adelante, cómo pasa, pero en el vídeo que he enseñado antes, automáticamente la guía pasaría por la válvula, sin ningún problema. Sigue siendo una válvula mecánica. Cuando se pone esa presión que está generando la guía, se va a abrir y va a atravesar la válvula. En Pero algunos de, hay no daña la válvula después, queda con un No, defecto, ¿no? no. Ok, gracias. Ahí sumando un poco, Jairo, a lo que mencionaba María, y nos ha sucedido en muchas de las capacitaciones ya para los equipos médicos, lo hemos visto con María. Si bien cuando el kit está nuevo, es algo muy particular el kit nuevo, pues obviamente la válvula de cierre de la jeringa y también a los doctores se le hace toda una capacitación porque hay una mínima resistencia, pero la hay, o sea, la resistencia para cuando va a salir la guía, porque esta es una válvula, o sea, una válvula que, como lo mencionó María, está cerrada, pero la guía va a abrir esa válvula desde el otro lado, entonces va a haber una mínima resistencia al momento de que salga la guía, pero se hacen las capacitaciones con los médicos y ya se vuelve muy, es decir, la primera colocación al lado del doctor va a tener obviamente todo un acompañamiento, pero ya las siguientes para los doctores se vuelve algo muy recurrente y de fácil manejo completamente el kit. Bueno, bueno, creo que esas eran las preguntas. Vale, estaba Eh, ahora en la presentación anterior intentando buscar ese momento donde pasa para que lo vean otra vez, ajá, pero se me ha congelado la el pantalla. video. Pero bueno, cuando se descongele lo puedo volver a mostrar sin ningún problema. Ok. Bueno, voy a seguir compartiendo. ¿Hay alguna pregunta más? Yo otra vez, disculpa. Sí. Nada, todas las preguntas Este, que quieras. y si quiero hacer recambio del catéter, ya lo tendría que hacer del otro lado
contralateral, pues, porque ya por ahí no puedo pasar la guía si lo Sí quiero que se posicionar. puede, sí que se puede pasar la guía con el dispensador. Sí que es verdad que no se suele recomendar, pero ya no solo por Kimal, ¿eh? Cualquier Ajá, pañal no se suele recomendar hacer el reemplazo en la misma vena. ¿Por claro. qué? Por el hecho de que necesita reposo la vena, porque puede estar infectada. Entonces se suele cambiar. Cuando hago una reposición del catéter, se suele intentar cambiar la zona. Si estoy en la interna yugular derecha, por ejemplo, intentar ir a la izquierda. Intentar cambiarlo. Sí que es verdad que por temas médicos hay veces que no es posible y hay que recanular esa vena. No es lo recomendable bajo ningún concepto, pero sí que se podría poner. No hay problema. Con la punta del dispensador se podría introducir sin problema. Gracias. Andrea, disculpa, yo veo tu mano levantada. No sé si tienes otra pregunta o era por la pregunta anterior. Bueno, yo creo, María, que ya por el tema de preguntas, Sí, les voy a no. enseñar para que vean. Voy a quitar el fondo para que lo vean mejor. A ver. Un segundito. A ver. ¿Cómo se cambia aquí el fondo? Que yo no suelo utilizar. eh, 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 eh. A ver. Aquí. Aquí. Vale. Entonces, lo que preguntaban por una parte era si si se podía poner, ¿vale? A ver, esto no se recomienda, empezando por ahí, porque nunca se va a recomendar hacer una reposición de la misma vena. Pero si yo, por ejemplo, introduzco esto con cuidado, yo podría introducir la guía a través, ¿vale? Y luego lo siguiente que comentaban era que cómo sale el catéter, ¿verdad? A ver, para que vean. Uy, aquí. Estoy introduciendo la guía, ¿vale? Pero para que vean, sobre todo estoy enfocando los conectores, va a salir por el morado. No sé si lo aprecian ahí. Y no hay ningún problema, no se ve afectada tampoco la válvula ni nada. Lo podéis sacar, introducir. ¿Vale? Esta sería la pregunta. Es que es verdad que es eso, se nota cierta resistencia, pero tampoco es una resistencia cuando los doctores lo notan, tampoco es una cosa excesiva, ¿vale? Entonces, vamos a María, seguir. respecto a los ¿Sí? el diferente largo de los lúmenes. Sí, eso voy a Ah, ok. terminar con esto y ahora lo que os voy a enseñar son unas tablas que ahí nos indican pues el tamaño, el flujo, etcétera, etcétera, y la longitud también. Gracias. Ay, no, se bloqueó ahora. Perdón, ¿eh? Los problemas técnicos. Sin problema. Vale, ya estoy aquí. Vale. ¿Pueden ver la presentación? No. ¿No?
Ahora sí, ¿Ahora? Vale. ya. Bueno, la otra característica que tenemos va a ser para Altius segunda generación, no Classic, son los códigos de colores, los lúmenes. Los lúmenes, lo que hemos comentado antes de los conectores, en el Classic va a tener los conectores de colores y los lúmenes translúcidos, transparentes. Pero aquí lo que tenemos es los lúmenes, bueno, los conectores integrados, los libres de aguja integrados y luego los lúmenes de color opaco. ¿Qué beneficio tiene esto? Pues bueno, uno de los beneficios es una mayor facilidad a la hora de identificar los lúmenes, pero sobre todo es el tema de fotoprotección. Hay mucha medicación que es fotosensible, tenemos los sistemas opacos de ese color anaranjado marrón, pero llegamos al catéter venoso central y los lúmenes son transparentes, perdemos la fotoprotección. Entonces, teniendo lúmenes opacos, tenemos fotoprotección para esa medicación fotosensitiva, ¿vale? Esto es uno de los ejemplos, por ejemplo, tenemos uno de los catéteres que tenemos hasta 7 lúmenes, ¿vale? Entonces aquí ven un ejemplo de un poco algo más organizado o los típicos árboles de Navidad que conozco yo, que ponemos las vías de 3 pasos, otra, y al final tenemos muchísima medicación, muchas veces nos confundimos, se cierra, no cambia, el flujo se ve afectado. Cambio, teniendo igual un catéter con un mayor número de lúmenes, podemos reducir todas estas vías de 3 pasos. Igual en vez de 4, pues vamos a necesitar solo una. Bueno, estos son diferentes protocolos que se dan, que hay gente que, por ejemplo, utiliza, si siempre utiliza el mismo catéter con el mismo número de lúmenes, los lúmenes siempre van a estar identificados. El marrón, por ejemplo, en este caso sería el distal, el azul el medial 1, el gris el medial 2, y lo que hacen es crear un protocolo y asocian ciertas familias de medicación a ciertos lúmenes, a ciertos colores. ¿Vale? Por ejemplo, el blanco se suele siempre dejar, por ejemplo, para la nutrición parenteral, en caso de que lo vayan a necesitar. Esto es algo optativo, pero bueno, es algo que se puede dar. Vamos a ver ahora características especiales. Ya hemos hablado del Altius de HP, que es el de alta presión, que es hasta 300 psi, lo hemos mencionado ya, 10 mililitros por segundo de flujo y luego medios de contraste de hasta 11,8 cp. Esto es en relación a la viscosidad. ¿Cómo vamos a saber cuál es el lumen de alta presión? Bueno, por una parte, siempre va a ser el morado. Cuando veamos un catéter de Altius, de Kimal, con un lumen morado, ese lumen morado es de alta presión. Recordar, 300 psi hasta 10 mililitros por segundo. ¿Por qué es tan importante? Lo hemos mencionado, para evitar este tipo de roturas o fracturas de los catéteres cuando se administran contrastes. ¿Esto qué significa? Que el lumen morado solo se utiliza para contraste. No, hay que tener en cuenta, va a ser siempre, cuando tenemos un lumen morado de alta presión, siempre va a ser el distal. Esto no significa que no se pueda utilizar para otra cosa, sigue siendo un lumen de una vía central. Pero sí que es verdad que lo que siempre recomiendo es que ese lumen se deje o se utilice, por ejemplo, para medicación intermitente o para medicaciones que podemos desconectar. Si de un caso, por ejemplo, tenemos un cliente en Escocia que compraban estos catéteres, siguen utilizándolos y al principio nos decían que, claro, que estaban cogiendo los catéteres de alta presión, pero que no lo utilizaban para contraste. Al final descubrimos que utilizaban siempre el puerto distal, que en este caso va a ser el de alta presión, el de contraste, el morado, para noradrenalina, para los inotrópicos. Esta medicación no se puede desconectar. Si se desconecta, se ve comprometida la salud del paciente. Entonces, claro que no podían utilizarlo, llegaban a escáner y no lo podían desconectar. Entonces, lo que recomendamos es que no se introduzcan inotrópicos por este lumen, no porque no se pueda, sino porque si necesito utilizarlo para administrar contraste, no voy a poder desconectarlo. ¿Para qué lo recomendamos? Pues, por ejemplo, para la presión venosa central, el lumen que se necesita, la línea que se necesita para eso. Por ejemplo, ¿para qué? Pues para
fluidos de mantenimiento o para antibióticos intermitentes, algo que sepa que en caso de urgencia que tengamos que ir a contraste se pueda desconectar, ¿vale? Entonces, siempre que veamos Altius HP es uno de los lúmenes alta presión. Ahora vamos a ver el antimicrobiano, que es el PRO. Y bueno, aquí sería la combinación de alta presión y antimicrobiano. Antimicrobiano, ¿cómo sabemos que es antimicrobiano? Si ya lo hemos sacado del kit y no podemos leer Altius Pro, lo que vamos a ver es que esta parte, lo que es las alas de sujeción, es de este color como verdoso. Si no es antimicrobiano va a ser blanco o bien si es solo alta presión morado. Pero cuando veamos esto verde y que pone Pro, es el antimicrobiano. En este caso es antimicrobiano y aparte, como pueden ver, uno de los lúmenes es morado. ¿Esto qué significa? Que va a ser Altius Pro HP. Entonces, ¿cuál es el antimicrobiano que se utiliza con los catéteres de Kimal? Es el PHMB, polietilmetileno de biguanida. Está unido al catéter de manera covalente. El catéter no está bañado, el material de lo que está hecho el catéter está unido covalentemente al PHMB. No hay una elusión. Y es eficaz para 30 días. Si bien es verdad que la recomendación de estos catéteres, como hemos mencionado, 28, pero bueno, es eficaz por 30 días. Y no lleva clorexidina. ¿Por qué digo lo de la clorexidina? Hay uno de los catéteres de la competencia que tiene clorexidina como antimicrobiano. Se ha demostrado que la biocompatibilidad de la clorexidina es muy baja y se ha dado que se han hecho avisos, se han dado reacciones alérgicas. Entonces, la clorexidina es efectiva, pero la biocompatibilidad es muy baja. Entonces, ¿qué es el PHMB? Lo hemos comentado, polihexametileno biguanida. Es un biocida que tiene una acción rápida y de amplio espectro en bajas concentraciones, no necesitamos tampoco unas concentraciones muy altas, y es contra la bacteria gram positiva, negativas, hongos y virucidas de amplio espectro. No es una solución, un producto que sea nuevo, lleva utilizándose en el ambiente médico, en el aspecto hospitalario durante mucho tiempo. Su efectividad está clínicamente demostrada. Es totalmente efectivo contra lo que hemos comentado, gram positiva, gram negativas, hongos y virucidas de amplio espectro. Entonces, ¿es seguro? Sí, lleva muchísimo tiempo utilizándose en muchas aplicaciones médicas. Se utiliza sobre todo mucho, por ejemplo, en la irrigación de heridas. Hay muchos productos que llevan PHMB, sobre todo para el tema de heridas y para limpieza de heridas. Y lo bueno que tiene es que el índice de biocompatibilidad del PHMB es muchísimo mayor al del diclonato de clorexidina, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? Es un desinfectante antimicrobiano, es un agente antimicrobiano polarizado que se une a las bacterias. La unión induce la separación de la membrana bacteriana, ¿vale? Entonces, la disrupción celular expone el contenido de la célula y de esta manera la célula, se produce la muerte celular bacteriana. Muy importante, no ataca una célula que esté en el torrente sanguíneo, ataca la célula o la bacteria, perdón, que se adhiere al catéter, que toca al catéter, ¿vale? Entonces, muy importante también, ¿dónde encontramos el PHMB en nuestro catéter? Está por todo el catéter, es muy importante mencionarlo porque otros competidores únicamente tienen el antimicrobiano en esta parte. Nosotros lo tenemos desde la punta hasta los conectores, incluyendo los conectores y también incluyendo el ala de sutura por dentro y por fuera. Entonces tenemos totalmente cubierto al catéter. En este caso, por ejemplo, a pesar de que he utilizado esta imagen, ven este catéter, esto es blanco, este no sería antimicrobiano, debería ser verde, ¿vale? Este sería el Altius general. En cambio, si tenemos, por ejemplo, un lumen morado, esto va a ser morado y va a ser el HP. Si tenemos esto verdoso, antimicrobiano. Entonces, antimicrobiano, este, por ejemplo, el Pro HP va a ser esto verde, como ven,
y uno de los lúmenes va a ser morado. Entonces aquí nos encontramos ante el Altius Pro HP, un catéter CVC antimicrobiano con una línea de alta presión. ¿Vale? Entonces, temas de longitudes que me habéis preguntado antes. Voy a enseñaros las tablas que Andrea podrá compartir con ustedes si no lo ha compartido ya. Por ejemplo, les voy a enseñar el de antimicrobiano HP. Entonces, estas tablas yo las llevo siempre, las tengo plastificadas y las llevo siempre conmigo cada vez que voy a alguna visita, porque me sé los códigos, pero sí que es verdad que igual no todos. Entonces, yo me lo llevo conmigo y estas son las tablas. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos la tabla del Pro HP. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? El código del producto, la descripción del producto, por ejemplo, Altius Proactive, HP, un lumen, CVC, 5 French, 15 centímetros. ¿Qué más vamos a ver? El número de lúmenes, el French size, el tamaño del catéter y las longitudes. Aparte, vamos a ver el volumen de purgación, es decir, este volumen de purgación hay veces que en una licitación se pide y es básicamente el volumen que se necesita de uno de los lúmenes o del lumen que sea, los CC que se necesitan para purgar desde el conector, desde la punta, desde la conexión del catéter hasta la punta del catéter. Aparte, lo que vamos a ver aquí van a ser los flujos y, entre paréntesis, el tamaño en gauge de los lúmenes. Entonces, sí que es verdad que a mí esto me resulta muy cómodo y muy ilustrativo para poder mostrar o para poder asegurar o no si tenemos X catéter o no. En los catéteres Altius de segunda generación tenemos de 1 hasta 7 lúmenes, pero no tenemos 6, es decir, tenemos un lumen, 2 lúmenes, 3, 4, 5 y 7 lúmenes de 15, 20 y 30 centímetros y tamaños varían entre 5 French, 7, 8, 8,5, 9 e incluso tenemos uno de 12,5. ¿Vale? Entonces, ¿qué me preguntan? ¿Tienen el catéter solo antimicrobiano? Solo antimicrobiano, que sería esta tabla solo Pro de 5 lúmenes, nos vamos a 5 lúmenes, 8,5 de 20 centímetros. Aquí sería el código. ¿Vale? Aparte, estamos también generando ciertos documentos técnicos para facilitar a la hora de hacer las licitaciones. Porque sí que es verdad que muchas veces que aparte de estas características preguntan ¿de qué material está hecho el catéter? Entonces estamos creando documentos que voy a enseñar uno del PIC, que no es de vía central, que es de PIC, pero para que tengan algo visual, los estamos haciendo también en español. Entonces lo que van a ver es el catéter, que sea, en este caso es el PIC, y luego aquí toda la descripción de los componentes, descripción y la composición, no solo del catéter, sino de todos los ítems que vienen dentro del kit. Entonces, toda la información relevante para licitaciones la podrán encontrar entre este documento y las tablas. De esta manera creo que se puede agilizar y ahorrar tiempo a la hora de estas licitaciones. ¿Vale? ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, si hoy no hay ninguna pregunta, no hay ninguna. No. Si hoy no hay ninguna pregunta más, que sepan que tanto Andrea como yo, ya creo que Andrea os ha puesto el email. Normalmente después de una formación las cosas suelen quedar bastante claras, pero pasan un par de días, nos presentamos delante de un doctor o una doctora y surgen preguntas que igual no sabemos contestar. Bueno, en ese caso, Andrea os ha compartido el email, poneros en contacto con Andrea. Si por lo que sea Andrea no tiene la respuesta o el equipo de TAT no tiene la respuesta, se pondrá en contacto directamente conmigo. O si en algún momento requieren otra formación, otra capacitación, comuníqueselo a Andrea que
estamos aquí tanto Tate como Kimal para darles soporte. No es solo una formación de un día y nos olvidamos. La idea es tener una relación de manera continua, promocionar también los catéteres y dar también una educación de manera continuada. Yo soy una creyente de educación continuada, no creo en una formación magistral de un día y ya. Creo que siempre para todo hay una curva de aprendizaje. Entonces es muy importante ayudar a esa curva de aprendizaje para que vaya aumentando. Entonces, cualquier tipo de pregunta, soporte que necesiten, tanto Tate como Kimal, estamos aquí a su disposición. Y nada, darles las gracias por atender a la sesión y espero que pueda en este año conocer de manera presencial a alguno de ustedes. Si me toca alguna visita, que espero que sí, pues a ver si les puedo conocer. Y nada, un placer y muchas gracias. Gracias, María, muchas gracias por tu tiempo, pues como siempre dejando lo mejor de todos los aspectos como especialista clínica de la marca, desde lo clínico hasta lo comercial y cada detalle que estos catéteres traen en términos de innovación y diferenciación en el mercado. Muchísimas gracias por tu tiempo. A todos los asistentes por permanecer ahí y asistir a esta cita de Tate Medical, como lo dice María. Estamos continuamente refrescando el conocimiento, llenando todas las posibles dudas que ustedes tengan. Este es el correo de Tate Medical, todo lo que ustedes envíen allí, sus feedback y todas las necesidades que tengan acerca de mayor información del producto también lo resolvemos nosotros. Entonces, una vez más, gracias y nos vemos en una próxima oportunidad y a ustedes por asistir, a todos los que nos están mandando mensajes de agradecimiento, las gracias son a ustedes. Un abrazo para todos y que tengan un feliz resto de día. Gracias, María, que estés muy bien. Igualmente, buen día para Bye. todos. Adiós. Ok, bye.